Hola, mi nombre es María Alejandra Marí y les vengo a explicar qué son métodos en el lenguaje de programación C#. Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones que se ejecuta cuando se llama el método. El método permite reutilizar código, divide el programa en partes más pequeñas y hace que el código sea más organizado y fácil de entender. A continuación tenemos una estructura de cómo se vería un método. Tipo de dato. El tipo de dato es, digamos, que el método puede ser de instancia, estático, sin retorno, con retorno. En la siguiente sigue el nombre del método y entre paréntesis van los parámetros que son opcionales. A continuación vemos el return, que es un valor, que es cuando el código se ejecuta. Es opcional si el método devuelve un valor. Bueno, como ya les había indicado, existen varios tipos de métodos. Uno de ellos es el método void. ¿Qué es el método void? Que no devuelve ningún valor. Otro de ellos es el método con retorno. Este es el que devuelve un valor int, que es número entero, string cuando es texto, y entre otros. Otro de ellos es el método con parámetros que reciben datos para procesar. Sobrecarga de métodos. Métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros. Métodos estáticos que permanecen en la clase y no en una instancia. Y por último, métodos asincrónicos. Estos son los que permiten la ejecución asincrónica usando async y await. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo se ve un método void que no retoma un nuevo valor. Primero pues les voy a escribir el código y después de los toda clase debe empezar con más. Static void main. Mostrar
cerramos y volvemos. Hoy vamos a hacer el mensaje. Sole, punto, y el console de acá me equivoqué. Empieza con mayúscula. Muy bien. Cuando es texto, se debe escribir entre comillas. Hola, método como. Bueno, ¿qué es lo que yo acabo de hacer? Yo acabo de definir una clase que se llama Programs. En Teacher todo el código debe estar dentro de una clase. El método que es make, aquí llamamos el método mostrar mensaje, como pueden ver acá, y definimos el método mostrar mensaje acá, como lo pueden ver ahí. Static significa lo que hacemos es estático para poder llamarlo sin crear una instancia en la clase. Como ya había explicado, void significa que el método no devuelve ningún valor. Console.writeLink muestra el mensaje en la consola. Eso quiere decir que este pedacito de código lo que hace es mostrarnos, imprimirnos en la consola, mostrarnos, hola, es un método bueno, seguimos con los métodos con parámetros. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el método void. Creamos una clase que se va a llamar igual. Creamos el método, va a ser static void, se va a llamar igual main. Main es el punto de entrada del programa, como ya lo había explicado anteriormente. Bueno, entonces vamos a definir el método sumar. Recuerden que el método debe empezar con mayúsculas. Sumar 5, 10, punto y coma. Bueno, acá llamamos al método con los valores específicos, enviando el número 5 y 10. Entonces acá vamos a cerrar y vamos a crear ahora sí el método sumar. Static void sumar, verde, que está con mayúscula. Y acá, al ingresar los parámetros, tenemos que definir de qué tipo es. String, int, como ya les había explicado anteriormente. Entonces, este es de tipo int, o sea, entero. Int a pair. Entonces acá ponemos el tipo, que es resultado igual a más b, coma, y ponemos la console punto name es suma
es dos puntos y acá ponemos un más y llamamos el resultado. ¿Cómo? Bueno, yo qué acabo de hacer. Bueno, llamé pues el método, creé el método sumar y pues puse los parámetros que A y B en este caso. Recibimos los parámetros, bueno, que es A y B y calculamos la suma con A más B. Y como ya les había explicado, console Ritalino es la que se encarga de imprimir el resultado en la consola, o sea que nos aparezca el resultado. Entonces el respondiente es la suma es puntos. Bueno, ahora les voy a explicar métodos con retorno. Bueno, todavía tengo el código del método pasado que era con parámetros porque pues solo es de hacer unas pocas modificaciones que ya ahorita se van a dar cuenta, pero vamos a manejar con el mismo contexto del tema que era la suma. Entonces dejamos la clase program, esa sigue normal, dejamos el método make, que ese sigue normal, pero entonces acá en suma vamos a agregarle y resultado igual a sumar 5,10. Entonces acá abajito le vamos a agregar este console y acá le vamos a quitar el console de acá sí. Y vamos a escribir return a más b. Bueno, le quitamos también. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? Seguimos llamando el mismo método main, llamamos el método sumar 5,10, guardamos el resultado en la variable y resultado, o sea, mostramos el resultado en la consola, que sería esto. Y el método sumar, pues ya sabemos que queda con los parámetros A, bueno, ahí ven. Se calcula la suma en A más B y este devuelve un resultado con return, lo que cambia. Simplemente como que se intercalan las cosas, lo que iba abajo se pasa para arriba y si abajo se agregaría un return, que es el que imprimiría el resultado en la consola y seguiría dando el mismo resultado. Bueno, ahorita vamos con la sobrecarga de método. Como yo ya había indicado, la sobrecarga de método significa definirlo varias veces con diferentes parámetros, como en el caso. Entonces, para que me entiendan mejor, pues voy a hacer un ejemplo. Vamos a crear, como siempre, una clase. Recuerda que todos los métodos van dentro de una clase. Dame programa. Static void dame bueno, acá empezamos, vamos a crear un int que es tipo entero, resultado 1, esto es igual a sumar y recuerden que va como sumar el paréntesis, vamos a poner los datos que sería 5,10. Ese sería el primer llamado de un método. Vamos a llamarlo otra vez, pero ahorita de tipo decimal.
Entonces, resultado 2 igual sumar 5.5,4. Ese sería el segundo llamado. Entonces, vamos a cerrar. Vamos aquí y sumar. Vamos a poner los parámetros y coma A, coma B, coma. Esos son los métodos enteros. Entonces, pues, falta abrir acá. Y vamos con un método. Sería A más B. Acá cerramos. Y vamos a hacer lo mismo. Hacer exactamente lo mismo. Pero entonces aquí le cambiamos al segundo método, que es ¿no? Y acá también. Bueno, entonces esto nos va a dar como resultado la suma de enteros es acá, que es el primer método que llamamos, va a ser de 15, nos va a dar como resultado 15, y la suma de decimales va a ser 10. Como pueden ver, pues casi lo mismo o sea, como la misma estructura del método pasado que les acabo de explicar, pero esta vez pues aplicando una sobrecarga que se puede repetir varias veces el método, pero con diferentes parámetros. Acá está. Utilizamos w, lo mismo que arriba, con i, a más b, y pues acá seguimos el resultado de la suma de números enteros, sea este, y de números decimales, que es este. ¿Cómo definir cuando queremos el resultado con números enteros? Pues con i. Para decimales, bueno, seguimos con los métodos estáticos. Como ya les había mencionado, los métodos estáticos se llaman sin crear un objeto. Se usan para operaciones generales, por ejemplo, cálculo y conversiones. No pueden acceder a variables en instancia de la clase. Como siempre hacemos, les voy a hacer un breve ejemplo. Entonces, la clase, esta la vamos a llamar conversor. Vamos a crear el método estático que convierte Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, public static w va a tomar un valor decimal Celsius Fahrenheit, de Celsius a Fahrenheit.
vamos a poner Celsius, Celsius. Y ahorita vamos a abrir, vamos a hacer un cálculo. Vamos a poner la operación. Entonces, Celsius por 9,5 fuera más 30. Acá cerramos 2 veces. Bueno, entonces acá acá estamos creando el método estático, que es el que se va a encargar de convertir los grados Celsius a Fahrenheit. ¿Cómo sabemos cuando un método es estático? Pues porque acá está esta palabra static, es la que define que un método es estático. Entonces vamos creando otra clase, que es class program, volvemos con program, y creamos static void el método main y dimos el Fahrenheit. Entonces conversor, que es la clase. Tenemos que llamar a la clase. Sería conversor punto Celsius a Fahrenheit, que es método. Entonces hacemos llamada en la clase y en el método. Y tenemos los grados. Entonces acá pues ya hacemos acá solid y ponemos que 25 grados, como 25 grados Celsius, ponemos acá es en Fahrenheit es 2 puntos, lo mismo de siempre, más y Fahrenheit. Entonces vamos a hacer acá. Entonces Fahrenheit más Fahrenheit, que es donde estamos como tal la definición de los grados Celsius. Entonces cerramos, punto y coma, y acá también volvió. Entonces esto daría un resultado de 25 grados Celsius. Entonces acá ya, entonces, antes de poner yo acá el resultado,
Les voy a explicar. Acá yo ya estoy definiendo cuántos grados Celsius son para que el código me haga la operación y me los pase a Fahrenheit. Entonces nosotros acá ya definimos que son 25 grados Celsius. Entonces acá en el resultado me va a aparecer 25 grados Celsius en Fahrenheit. El mismo enunciado este de acá va a aparecer abajo por sola. En Fahrenheit es 77. Entonces es súper fácil. Acá pues hicimos un llamado, creamos un método pues estático, como ya les había dicho, que pasaba de Celsius a Fahrenheit. Acá pusimos el parámetro de Celsius. Acá hicimos la operación y acá pues creamos otro método donde ya en sí recibiera el número que fuéramos a poner en Celsius para pasarlos a Fahrenheit. Eso sería todo. Ay, por si no miraron, siempre miren. Esto. Así. Ay, no me encanta. Bueno, ahorita tuve un pequeño inconveniente que no me había dado cuenta que no miraban completamente todo el código como tal. Entonces acá ya se pueden dar cuenta que pues hicimos y el resultado 25 grados Celsius. El resultado pues 25 grados Celsius que fueron lo que nosotros ingresamos y pues los convirtió a 77 que son Fahrenheit. Pues eso sería todo de los métodos. ¿Por qué lo hice en blog de notas? Tengo esa técnica y me han recomendado mucho usar blog de notas para aprendernos la sintaxis del programa, del lenguaje. Y sí, también se las recomiendo, funciona mucho y así yo practico, les explico al mismo tiempo y ustedes se me van practicando en su blog de notas. Hola, mi nombre es Nicolás Vanegas y ahora les voy a explicar qué es una función. Una función es un tipo de método, ojo, un tipo de método que devuelve un valor. Estas funciones son llamadas con una palabra clave, son denominadas con una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Es la siguiente, la que les voy a mostrar. Tenemos la palabra acá, que donde se logra ver, sabemos que es una función. Esta función puede tener parámetros. El parámetro puede ser de valor, opcional o de referencia. Ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que es una función de valor para que se tomen más o menos una idea. A continuación, pues se los voy a escribir. Bueno, tenemos un pequeño ejemplo de lo que es una función. Aquí pues nombramos la clase pública. Sabemos que es una clase, la nombramos también como calculadora. Aquí pues ponemos public int de entero sumar y sumamos el entero número a más entero número b. Aquí lo nombramos. En return pues aquí sabemos que nos retorna un valor. Este es un pequeño ejemplo. Ahorita pues les voy a decir unas diferencias claves, que pues una es que el método puede no devolver un valor, mientras que la función siempre va a devolver un valor.
La otra es que un método puede tener efectos secundarios, mientras que la función siempre va a devolver un método exacto y claro y no debe por qué tener un efecto secundario. Bueno, en conclusión, en C#, un método es un bloque de código que responde a un llamado en específico, mientras que una función es un tipo de método que devuelve un valor. Sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Chao.